Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa de CBioCast. Para ponernos en contexto del tema de hoy, me gustaría contarles que el tráfico de fauna silvestre es la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo. Según la Interpol, esta actividad mueve 20 mil millones de dólares al año aproximadamente. Por ello, hemos invitado a una persona que se enfrenta a este grave problema. Su nombre es Jesús Pisco, es ingeniero zootecnista del UNAM y trabaja como nutricionista en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres Amazon Shelter de Tambopata, Perú. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Jesús? ¿Qué tal Fabricio? Saludo a todos los chicos de Sebio. Genial, le agradezco mucho la invitación. Siempre que considero que hablar de tráfico de fauna es algo muy importante porque, como tú lo has mencionado, mueve mucho dinero y lamentablemente pues el dinero mueve a mucha gente, incluida autoridades y personas, digamos, civiles, que pues no entienden la problemática que es el comprar un animal silvestre, todo lo que se necesita para que ese animal esté en tu casa, ¿no? Agradezco la invitación y yo presto y feliz de responder cualquier pregunta que deseen. Déjame felicitarte por la gran y noble labor que desempeñas, Jesús. Para ir comenzando, me gustaría preguntarte cómo era tu labor de cuidado en el centro de rescate antes de la pandemia. Un centro de rescate es muy similar hasta cierto punto que un zoológico en el sentido en que tenemos animales en cautiverio bajo cuidado humano. La diferencia es que un centro de rescate nos enfocamos en la rehabilitación del animal, porque el objetivo es que los animales sean liberados en la naturaleza, sean reintroducidos. Entonces, antes de la pandemia, la verdad es que el trabajo estaba, pues, viene desde hace muchos años ya, y el trabajo pues se realizaba normal, ¿no? ¿Cuáles son actividades de sanidad? Básicamente con la médica veterinaria y de mi parte con la parte de nutrición y con voluntarios. Un día antes de que el presidente Vizcarra decrete el inicio de la cuarentena, 2 días antes muchos voluntarios ya habían acabado su voluntariado y la cuarentena incluso les cayó a muchos voluntarios en el centro de rescate. Todos los voluntarios que quedaron en el centro de rescate por la cuarentena eran extranjeros. La verdad es que el golpe de un día antes de la cuarentena y unos días después del inicio de la cuarentena fue un golpe fuerte, se sintió, no tanto a nivel, digamos, personal, porque el centro está alejado de la ciudad. Sin embargo, el golpe fue fuerte porque, uno, ya no venían voluntarios, que es el único ingreso que tiene el centro, y dos, teníamos un grave problema, grandes inconvenientes con lo que era o consiste en el abastecimiento de los ingredientes para las comidas de los animales. Había muchas pistas, muchas vías de comunicación que habían cerrado y entonces nos decían, no va a llegar, le decían a la directora del centro, a Magali Salinas, le decían, señora, hoy día no, esta semana no va a llegar estas 3 verduras porque vienen de Cusco a Madre de Dios y la vía está cerrada, está trancada y los precios empezaron también a dispararse. Esos dos fueron los golpes al inicio más fuertes. ¿Y con qué especies usualmente trabajan ustedes? Principalmente es primates, la especie del mono yodo rojo, Oluata siniculus. Ese es el símbolo del centro, es ese tipo de primate. Tenemos otros primates como lo que son monochoros, monos machines negros, monos machines blancos. Bueno, de ahí tenemos también pichicos, teníamos tocón colorado, pichico bigotudo o emperador, perezosos de 2 dedos, venado, tapir, guanganas, tortugas, motelos. De aves teníamos desde loros de diferentes colores y tipos, guacamayos también. La variedad de animales es muy grande, pero principalmente nuestro trabajo, nuestro enfoque y en sí el programa de lo que es el centro de rescate Amazon Shelter es con el mono aviador rojo, el Lata seniculus. ¿Y algunas de esas especies se encuentran en peligro de extinción? Sí, en el sentido en que lo que pasa es que ahora con la categorización de peligro de la IUCN o vecinal altamente CERFOR, a veces va variando. Por ejemplo, en sí, más que la categoría de riesgo, lo que nos descuadra a veces es el tema de la taxonomía. Por las investigaciones, etcétera, científicos dicen, este animal ya no es esta especie, ahora se llama tal, tal. Y eso, tal vez muchos de los que me estén escuchando son estudiantes y para ellos sería simplemente aprenderse un nombre nuevo, un nombre científico nuevo. Ah, antes se llamaba tal, ahora se llama tal, normal. Pero para los que ya trabajamos con animales silvestres en cautiverio, sí genera unas consecuencias porque, por ejemplo, digamos que tú tienes permiso para liberar tal especie, pero no tienes el permiso para esta nueva especie que ya cambió de nombre. No sé si me dejo entender.
Y también porque, digamos, cuando el gobierno te da un animal, tú pues haces una acta de recepción, vamos a decirle, ¿sí? En esa acta dice, yo he recibido tal especie. Y cuando viene la autoridad, pues porque a veces vienen a supervisar, etcétera, tú dices, ah, mira, y dicen, no, pero ahora ya no tiene ese nombre. Y tienes que cambiar el papel y es todo un papeleo. Entonces, el cambio de nombres científicos genera un impacto también. No es, a veces creo que solamente para muchos de los que no trabajan directamente con animales, sobre todo en temas de rehabilitación, es como, bueno, ¿qué importa, no? Total, ya no lo llamo así, ahora lo llamo así, tengo que aprenderme el nombre científico, pero en verdad sí genera un impacto también en el momento de reintroducción, en el momento de liberar animales. También ese es un factor porque cuando cambia el nombre científico, cambia la especie, a veces también pues delimitan su distribución geográfica de esa especie y entonces si tú tenías un permiso, digamos, para liberar en un área, resulta que esta nueva especie que para ti era otra porque pues antes se llamaba algo, ya no se delimita en esa área, entonces tienes que cambiar, o sea, es un cambio de gestión, es un cambio de manejo, es un cambio de papeleo, de registros que para muchos otros sería simplemente me aprendo un nombre científico, un nuevo nombre científico o un cambio en la taxonomía. Para nosotros sí es un tema que genera unas consecuencias. ¿Y en qué condiciones de salud son rescatados estas especies? Imagino que deben estar en malas condiciones de salud porque son rescatados justamente de este tráfico de fauna silvestre. Sí, sí, la verdad es, en un centro de rescate nos llegan, en verdad, en primer caso, o sea, el centro de rescate Amazon Shelter está en medio de la selva, entonces estamos ahí nomás en medio de la problemática, digamos. Y la mayoría de animales han sido mascotas. Y llegan animales, o sea, no tienen ni idea. Historias que a veces algunas te dan miedo, otras te dan asco, otras te dan repulsión, todo hacia la persona, ¿no? Porque te sorprendes de cómo un ser supuestamente pensante como nosotros puede ser capaz de hacer tantas cosas ante un animal que el animal, siendo su mascota, se rinde hacia ti, o sea, está a tu disposición, no compite contigo la persona, el hombre, el ser humano, como quieran llamarlo pues hace ciertas actividades, ¿no? Que la verdad nos han llegado animales que a los pocos días han muerto porque estaban con hemorragias internas, mal alimentados tremendamente, y eso es un gran problema porque como nutricionista les digo, cuando se trata de hacer que el animal se adecue a la dieta que uno quiere darle, es muy difícil porque vienen monos que están acostumbrados a comer pizza y gaseosa, gomitas, por ejemplo, loros que están acostumbrados a comer fideos con cualquier tipo de condimento encima, entonces se vuelve muy complicado y lamentablemente la salud del animal también se ve afectada. Y yendo un poco más profundo, digamos, nos ha tocado muchos animales con problemas psicológicos, con problemas de traumas, animales que gritan sin ningún sentido y en verdad es muy doloroso verlos, da mucha pena, es un trabajo muy fuerte, es un cansancio, literalmente es 24 horas, 7 días a la semana. Les invito a quien quiera ser voluntario cuando ya la cuarentena termine y todo esto. Tanto los voluntarios como los trabajadores viven dentro del centro, o sea, la experiencia la tienes 24 horas porque en verdad se necesita. Hay muchas veces que en plena noche el animal se escapa o pasa algo, porque a veces se hacen rondas en la noche. Y lamentablemente todo comienza justamente con esto, con el tráfico, con el animal que ha sido mascota y la gente o lo incautan o la gente lo devuelve de alguna u otra forma. También llegan animales de aeropuertos. Entonces, de aeropuertos de Arequipa, por ejemplo, de Cusco, nos mandan un mono, nos mandan un guacamayo, que se lo quisieron llevar al extranjero. Muchas veces los traficantes, no es que a los traficantes les importe mucho el bienestar animal, o se aplican las 5 libertades de bienestar animal, o les interese el protocolo, no les importa, solamente quieren dinero. Y a ellos les conviene los animales pasen desapercibidos ante todo control de seguridad y que entren la mayor cantidad de animales en un espacio pequeño porque cada animal es dinero, entonces genera más dinero, ¿no? Es obvio. Entonces, bajo esas condiciones, sin tema de vacunas, ningún tipo de control sanitario, veterinario, espacios tremendamente ajustados. En el papel higiénico, por ejemplo, imagínense, en el papel higiénico, el cilindro de cartón que está en el medio, muchas veces en ese cilindro que es muy pequeño, terminan metiendo un loro completo. Y para eso fracturan picos, fracturan alas, a monos les fracturan las piernas, se les amputan las colas, o sea, hay de todo. Y así muchas veces nos llegan los animales. Entonces, ese animal, por culpa del tráfico de animales silvestres, al no poder volar, ya queda imposibilitado totalmente de ser liberado de la naturaleza. Y así les puedo contar anécdotas, pero de animales que se han muerto, animales que llegan con un miedo hacia el ser humano, y personas que cuando están ahí, o sea,
se nota que no tienen, no les importó, o sea, no tienen ningún reparo de decir, ah, sí, bueno, chao, me voy, o sea, no sé si me dejo entender. Eso es un problema muy grande que lamentablemente igual tienes que tener mucha fuerza psicológica porque te dan muchos casos y tienes que saber cómo manejarlos de la forma más profesional que se pueda, ¿no? Es muy fuerte y penoso todo lo que nos cuentas y de hecho, pues, a ver, no imagines esas situaciones, ¿no? O sea, y como mencionas Sí. también, necesitas una fuerza psicológica tremenda. Imagino que no todos se van a recuperar de estos daños, pero ¿cómo es que Ujú. ustedes pues determinan que un animal puede reinsertarse en su hábitat? Depende de qué especie estamos hablando. Pero, por ejemplo, primates, que es lo que más manejo, lo que más me gusta, la verdad, y es lo que el centro también más maneja. Primero, bueno, dependiendo de qué especie, pero vamos a hablar del mono aullador rojo. Esos son animales gregarios, viven en grupo. Entonces viene, hay que poner un ejemplo, que viene un animal, se incauta, se recibe un nuevo aullador, que viene de tráfico de mascota, etcétera. Normalmente vienen totalmente improntados, quiere decir que algunos hasta se creen humanos, básicamente, o sea, no entienden que el que está al frente, que es otro mono, es un mono igual que él, sino que para él es otra cosa, no lo reconozco, pero yo soy un humano. Se nota por el comportamiento de algunos monos que llegan. Entonces, el trabajo es arduo, el trabajo es de todos los días, de cada momento. Es un tema de cortar el vínculo. Si algunos de ustedes creen que trabajar o ser voluntario, practicante, tesista, trabajar en un centro de rescate, en un centro de rehabilitación, es ir y, voy a darle de comer al monito en la mano y voy a estar así y acá y la fotito, sáquense eso de la cabeza porque la idea de un centro de rehabilitación es que se corte ese vínculo entre el animal y el ser humano. Y mientras más contacto físico y, bueno, sensorial en general con que te escuchen, que te vean y todo, hace que el animal siga sintiéndose cercano al ser humano. Entonces, tenemos que cortar eso. Y eso es algo que muchos voluntarios no entienden. Y muchos incluso dicen, ay, pero ¿por qué son tan malos? ¿Por qué no lo abrazan? ¿Por qué no lo cargan? ¿Por qué no lo engríen? Es que no tienes por qué hacer eso, porque ahí lo estás volviendo mascota y la idea es quitarle eso. Uno ya con la experiencia también vas viendo que empieza a desenvolverse como debería, como su especie lo hace. Por ejemplo, los aviadores rojos son monos que viven en el dosel, viven en la parte más arriba de los árboles. Entonces, si tenemos un aullador que todo el día está en el piso, es que no está entendiendo que es un aullador todavía, no entiende sus instintos. Si tú liberas a ese animal, fácilmente va a ser cazado por cualquier animal, porque el mono no va a entender que su lugar en la naturaleza es en los árboles, en las copas de los árboles. Ahora lo que estamos haciendo desde hace unos meses es soltamos a algunos monos que están unos días o unas horas afuera y luego se les llama otra vez con el alimento para que entren a la instalación, a la jaula. Entonces, empezamos a ver cómo es el comportamiento de nuestros propios animales y nos hemos dado cuenta que está muy bien, que saben trepar muy bien, que comen muy bien las hojas, que ante cualquier sonido extraño se ponen alerta, se juntan. Entonces, eso refleja que el animal está muy cerca de poder estar listo para ser liberado. Ok, entonces por lo que entiendo es que ustedes tienen que notar que el animal sigue los instintos de su propia especie y luego de reinsertarse le hacen algún tipo de seguimiento. Sí, sí, esa es una parte muy complicada. Por ejemplo, no crean que, o sea, se me es complicado, entiendo que muchos no saben dónde está Amazon Shelter o cómo es la situación, digamos, el contexto, imaginárselo. Estamos en medio de la selva, pero nosotros no liberamos, o sea, nuestra liberación no quiere decir, abrimos la puerta, la reja y ya, liberación, check. No, es un trabajo que consiste en unas 2 semanas por lo menos, en el cual se va en auto por horas, y luego se mete a selva virgen, y luego ahí es un acampar, o sea, se acampa como unas 2 semanas, como les digo, y es ahí soltar al animal, está muy lejos, está en medio de la nada, literalmente, está muy lejos del centro también, ni siquiera es que esté ahí nomás. Y el seguimiento que se hace primero son en esas 2 semanas, en la cual nosotros lamentablemente por un tema de presupuesto, porque nos encantaría, pero no hay dinero para ello, el tema de teledetección, de collares o de diferentes implementos de microchips, etcétera. No tenemos el dinero para poder hacer eso, pero lo hacemos a simple vista. Como zootecnista les digo, ¿no? Que en sí nuestra carrera, la carrera de zootecnia es mucho de granja. Cuando uno empieza a trabajar con animales, aunque sean de la misma especie, empiezas a diferenciarlo, ¿no? Entonces usted empieza a decir, ese, aunque te traigan 3 pugs, sabes quién es tu mascota porque tiene acá una marquita, porque hace su cara así cuando tiene esto. O sea, uno ya empieza a reconocer. Lo mismo pasa con los animales silvestres. Lo normal es que cuando uno recién conoce a un grupo de animales, todos son lo mismo. Todos son, oye, pero todos son iguales. Y de ahí cuando ya empiezas a trabajar,
a dejarles comida, a ir a limpiar, a pasear, a conocerlos, ya, eso me da mucha curiosidad porque lo he visto en los voluntarios y ellos siempre me dicen, Jesús, pero todos son iguales, ¿no? Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Y después empiezan, no, sí, pero, claro, porque, por poner un ejemplo, claro, porque Micaela, la monita aulladora, es porque es la que tiene los ojitos así como que un poquito más bonitos, ¿no? En cambio, el otro monito, Fabricio, es el que tiene la cabeza un poco así como más despeinada, siempre anda despeinado, o después uno empieza a entender, a veces los animales les gusta estar en ciertos lugares, entonces puede ser un grupo, pero ahí te empieza a decir como, este va acá, este va allá y este va allá. O sea, tienen lugares donde se encuentran, ¿no? Entonces, eso nos permite reconocerlos y cuando ya uno los libera en la naturaleza, ya tú vas diciendo, ese de allá es Rodrigo, ¿no? Y en verdad es fácil ya cuando los conoces, porque no hay forma de equivocarte hasta cierto punto, porque lo reconoces. Ya incluso llega un punto en que los reconoces tanto que hasta solo con la silueta puedes sacar qué individuo es, o sea, cuál es su nombre. Siempre les ponemos nombre por un tema de manejo, de que es más sencillo, un tema médico, de historia clínica, etc. Ese es nuestro único método que tenemos en estos tiempos, porque los otros métodos más sofisticados que nos encantaría, la verdad es que son muy caros, y no es que sea una inversión sola, ¿no? Es una inversión constante, o sea, a todos los animales tienes que hacerle, y si llega un nuevo animal, también tienes que ponerle microchip, y si llegan otros animales, sus collares o diferentes implementos que pues se captan con las señales, y etcétera, ¿no? Que sí sé que lo utilizan otros centros, me parece genial, pero por lo menos nosotros no tenemos el presupuesto. Es muy bonito saber, por ejemplo, que liberaste, tú participaste, fuiste voluntario, trabajaste, lo que sea, con un grupo de animales, te acuerdas los nombres, todo, y luego los ves en la naturaleza, no sé, 3 años después, y ya ves a la hembrita que la dejaste, digamos, juvenil, y la ves ahora con una cría en la espalda, cosas así, es muy bonito porque ya quiere decir que el animal en verdad se adecuó al espacio. También ocurre, ojo, no siempre es tan bonito, también ocurre que uno va a la liberación y los animales no se quieren separar del grupo, ¿no? Del staff del centro. Entonces eso pues nos da, obviamente quiere decir que el animal no está listo todavía. Entonces se le guarda y se le regresa al centro y sigue en el programa y en el trabajo de ser rehabilitado todavía. ¿Y qué sucede con estos animales que sufren de un daño pero tan brutal que no logran reincorporarse? Por ejemplo, me mencionaste de los loros que por estar ahí en un rollo de papel se les fracturan las alas. ¿Qué sucede con ellos? Eso es un tema de debate. Cuando lo he conversado con otros profesionales, también del área de fauna silvestre, algunos dicen deberían dormirlos porque están ocupando un espacio que sí puede ser ocupado por un animal que necesita ser rehabilitado porque tiene ese nuevo animal que llegue sí tiene posibilidades de ser reintroducido a la naturaleza. Pero lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es, aunque pues sabemos que no van a poder ser liberados, no, bueno, ya es una decisión también de la directora del centro en general, no hacemos eutanasia por ese tipo de razones, pero digamos que lo utilizamos, aunque sea un animal, pero lo utilizamos como material de educación ambiental. O sea, el animal está en su instalación, tranquilo, como si fuera a ser rehabilitado en algún momento, pero nosotros recibimos también visitas. Son pocas y solo van por ciertas instalaciones, por ciertos animales que, digamos, pueden recibir visita, porque no están todavía en el proceso para ser liberados, entonces todavía están, digamos que comenzando, ¿no? Estas personas pues pagan, que es un ingreso también para el centro, y les hacemos un recorrido, se les explica un poco la historia de los animales, etcétera, etcétera, y ahí aprovechamos, cuando vienen colegios también, por ejemplo, de allá de la misma zona, se les aprovecha al ave y les decimos, no chicos, miren a ese guacamayo, ay, qué linda, qué bonito, porque sus colores son hermosos. Le decimos, sí, pero miren su ala, sí, ¿no? Sí, ¿verdad que su ala está doblada? Sí, chicos, eso pasa cuando, ¿no? El tráfico, se fracturó el ala, y miren ese pobre guacamayo Matías, tenemos un guacamayo rojo, y le decimos, miren ya, Matías no va a poder ser liberado nunca, entonces, y a veces hay escenarios que dan pena, porque como estamos en medio de la selva, literalmente ustedes, si alguien tiene la oportunidad de ir a Amazon Shelter, van a escuchar que pasan loros, que pasan guacamayos, van a escuchar tucanes, van a ver perezosos, o sea, silvestres, ¿no? Silvestres. Y a veces da pena porque tú escuchas cómo pasan algunos guacamayos y los guacamayos que tenemos nosotros que no pueden volar empiezan a gritar. Y a veces sí parece como que se desesperaran, como que quieren ir con nosotros, pero pueden volar. Entonces los utilizamos como material de educación ambiental. Ahora, a veces sí, si hay posibilidad, se les envía a un zoológico.
pero los zoológicos también ya están abarrotados, están a full de animales, que no pueden, o sea, se les es difícil recibir animales. También, siendo sincero, desde mi punto de vista, son pocos los zoológicos a los cuales, por lo menos yo diría, lleven a este animal, porque sé que va a estar bien cuidado. Entonces, pues preferimos que el animal se quede con nosotros y pues como quien dice hasta que ya, digamos, hasta sus últimos días, ¿no? Esos animales quedan como material de educación ambiental para tratar de generar conciencia en la gente y sí funciona. Cuando me toca dar los recorridos, esos guiados a los visitantes, soy muy, no dramático, pero soy tal vez muy crudo con la gente y algunos hasta que casi que se quedan a llorar porque yo les digo, ¿no? Mira esto, así, este es el tráfico, entonces este tráfico de animales silvestres no es solamente, ay, el monito en la casa de mi abuela, ay, pobrecito el monito. No, sino que en verdad hay centenares, miles, millones de animales que mueren en el camino y a veces la gente no entiende si es que no lo ve. Entonces, ponerle a un guacamayo con el ala fracturada, ponerle a un mono sin mano, ya los golpea y dicen, oye, ¿no? O sea, ya digamos que ya entienden que sí es real, que no queda solamente en las noticias de, ay, pobrecito, hay que salvar los animales, ¿no?